Muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro culto de adoración a Dios de este domingo 20 de diciembre del 2020. Y como hoy la fecha nos muestra 3 20s, 20 del 20 del 20, mi mejor deseo es que hoy nos caiga el 20 a todos, para poder entender a plenitud lo que es el amor de la Navidad. Pero comencemos poniendo este tiempo en manos de Dios. Por favor, incline su rostro y acompáñeme a orar. Buen Padre Celestial, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias porque hoy podemos estar aquí reunidos en tu santo nombre para poder, Señor, recibir de ti las instrucciones que tú tienes para nosotros. No sin antes reconocer, Padre, que somos débiles, que somos pecadores, que te hemos fallado, Padre bendito. No así tú, porque tú has sido fiel hasta este momento de nuestras vidas. Así que te pedimos, Padre, que nos perdones de nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, porque queremos estar en plena comunión contigo. Así que te pido que sea tu Espíritu Santo el que tome el control de este tiempo y nos guíe a cada uno de nosotros, Señor, a poder entender con claridad tu palabra, Señor, y no solamente a poder escucharla, sino a poder ser hacedores de la misma. Oramos a ti en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, ahora es tiempo de alabar a nuestro Señor por lo que Él es, el Dios creador de todas las cosas. Dice su palabra en el Salmo 148. Alabemos a nuestro Dios. Que lo alabe el alto cielo, que lo alaben sus ángeles, que lo alaben sol y luna, que lo alaben las estrellas, que lo alaben las lluvias, que lo alabe el universo, que lo alaben los reyes de este mundo, que lo alaben los jefes y gobernantes de todas las naciones, que lo alaben niños y ancianos, muchachos y muchachas. Alabemos a nuestro Dios porque solo Él es nuestro Dios, solo Él merece alabanzas. Su grandeza está por encima de la tierra y de los cielos. Dios da fuerza a su pueblo, por eso nosotros lo alabamos, pues somos su pueblo favorito. Alabemos a nuestro Dios. En el cielo se oye una canción y la estrella anuncia al Salvador. La esperanza divina se reveló, al fin llegó, Él descendió, tomando forma de hombre se humilló. Al dejar su corona nos escogió, su reino en la tierra estableció. Todo y nos compró del pecado y la muerte. Él nos libró, nos rescató, nos redimió. En Jesús hoy se alegra mi corazón. Tengo vida eterna y salvación. Su sangre es el reflejo del amor. Su amor triunfó. Jesús nació.
corazón ya tiene luz. Viva su Santa Rey, viva su Santa Rey, viva su Santa Rey. Muy bien, después de alabar a nuestro Dios con estos hermosos cantos de Navidad, abramos nuestra mente al mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Quiero compartir este mensaje que he titulado El amor de la Navidad. Y comienzo diciendo que el Evangelio de Juan no comenzó como los otros evangelios, pues podemos ver que estos comenzaron con la importancia histórica de los eventos de la Navidad. Así que déjeme compartirle este relato que es un pequeño resumen de lo que describen los evangelios de Mateo y Lucas. Escuche con atención el relato. Así fue como nació Jesús, el Mesías. Una joven llamada María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper
en secreto el compromiso. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Una virgen quedará embarazada y tendrá un hijo, y llamará a ese niño Emmanuel. Este nombre significa Dios está con nosotros. Mateo y Lucas hablaron acerca de las circunstancias que llevaron al nacimiento de Jesús. Lucas lo relata con las siguientes palabras: mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener a su primer hijo. Como no encontraron lugar en ningún hotel, los dejaron pasar la noche en una casa, en un lugar donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Sin duda, estos relatos nos trasladan a aquel tiempo y a aquel lugar, para poder imaginar lo que José y María vivieron en aquella época. Pero el apóstol Juan escribió los primeros 14 versículos del capítulo 1 para establecer claramente el tema del libro, el mensaje del Evangelio. Y nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios, quien vino a salvar a todos los hombres, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Este es el verdadero mensaje de la Navidad. Acompáñenme a Juan 1 del versículo 1 al 14. Juan 1 del versículo 1 al 14. ¿Ya lo tiene? Vamos a dar lectura a este pasaje de la Biblia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como ustedes pueden observar aquí en este pasaje de San Juan, del versículo 1 al 14, podemos ver cómo comienza. En el principio era el Verbo. Y esta palabra verbo, si usted observa en los primeros versículos, se repite 3 veces y lo vuelve a repetir al final. La palabra verbo, si usted observa, está con mayúscula. Esta palabra tiene un significado muy importante para poder entenderlo nosotros. Verbo quiere decir logos, palabra. Así que lo que nosotros podemos ver es que desde el principio, desde el inicio de la creación de todas las cosas, dice que el Verbo era con Dios y que el Verbo era Dios. Así, esta palabra verbo, sí, que significa también palabra, es lo que nosotros nos puede hacer entender que lo que Dios quería con el ser humano era comunicarse. Por eso Él es la palabra. Para que tú te puedas comunicar con alguna persona necesitas palabras. Finalmente Dios nos dejó su palabra, la cual es Cristo, para que nosotros podamos comunicarnos con Él. Después dice que todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir? El Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas.
En Él estaba la vida. Si usted recuerda en el principio cómo estaba la tierra, desordenada, vacía y en tinieblas. Así que cada uno de nosotros necesitábamos la vida. Y dice aquí que la vida era la luz de los hombres. Cristo sigue siendo hasta el día de hoy nuestra luz. Cristo sigue resplandeciendo en medio de las tinieblas. Y dice la palabra de Dios que las tinieblas no prevalecieron contra su luz, porque finalmente la luz de Cristo es más poderoso que cualquier tinieblas. Después viene la descripción de Juan, sí, Juan el Bautista. Dice aquí que vino por testimonio. Si tú logras entender esta palabra testimonio, finalmente este hombre, un hombre elegido por Dios, sí, dice aquí para que diese testimonio de la luz. ¿Por qué Juan tenía que ser un testimonio? Es simple poderlo entender. Su madre Elizabeth lo concibió cuando realmente ella ya era grande. Tanto ella como Zacarías eran viejos. Y finalmente Dios les concedió el poder tener un hijo que Dios había elegido sobrenaturalmente, al igual que el Señor Jesucristo. Dios eligió a María para que ella fuera la madre de su hijo, pero también eligió a Juan a través de Elizabeth para que él fuera este profeta que tenía que preparar el camino para que los seres humanos pudieran entender a qué había venido el Señor Jesucristo. Dice aquí en esta palabra, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Realmente ese es el punto importante que tú y yo tenemos que entender. El Señor Jesucristo ya vino aquí a esta tierra, pero hay todavía muchas personas que no le conocen. Dice la Biblia que a lo suyo vino, pero que los suyos no le recibieron. Son realmente palabras tristes porque finalmente el Señor Jesucristo se había despojado de sí mismo por amor a nosotros, para que ese ser infinito, ese Dios que estaba en los cielos y que era inalcanzable para nosotros, Él se convirtió en un hombre para que tú y yo lo pudiéramos alcanzar. Y las palabras más importantes de estos pasajes son el versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, derecho de ser hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Así que para ser hijo de Dios, lo primero que tienes que hacer es creer. Y después de creer, recibirle a Él como tu único y suficiente Salvador. Si tú observas, este es el verdadero mensaje de la Navidad, el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas noticias, el mensaje por el cual nosotros hemos entendido quién es Cristo y lo que vino a hacer por cada uno de nosotros. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante, ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que nos busca, Dios es el que está buscando a la humanidad para que sea salva. Así que, ¿qué tuvo que hacer el Señor Jesucristo? Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Él se humanó, ¿sí? Finalmente vino aquí a esta tierra para ser uno más como tú y como yo. Sí, y dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, con dos palabras muy importantes, lleno de gracia y de verdad. Y vamos a ver un poquito más adelante lo que quiere decir la gracia y la verdad. Juan, al final de su evangelio, también relata todo lo que Jesús había hecho. Quiero que me acompañe, por favor, también a otro pasaje, a Juan 20, del 30 al 31. Juan 20, del 30 al 31. En donde vamos a poder ver también lo que escribió el apóstol Juan en este pasaje, que dice lo siguiente. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Ahí está el punto, nuevamente volvemos a
recibir el Evangelio, creer para ser. Así que si tú quieres ser un hijo de Dios, lo primero que necesitas es creer en el Cristo, en el ungido, en el unigénito Hijo de Dios, para que a través de Él nosotros podamos tener la salvación y la vida eterna. Y en el último versículo de su Evangelio, Juan escribió lo siguiente, dice en el versículo 25, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Qué pasajes tan importantes para nuestras vidas. Qué pasajes de verdad que nos deberían de hacer pensar profundamente. Ese es el verdadero mensaje de la Navidad. En otras palabras, dice Juan, yo he escrito todo lo que tú necesitas saber para que seas salvo. Por consiguiente, Juan empleó los primeros 14 versículos de este libro para poder describir el cuadro completo del plan de salvación de Dios para la humanidad. Miremos atentamente y veremos algunas cosas en este tiempo de celebración del nacimiento de ese ser extraordinario y admirable que es Cristo. Hay una pregunta, ¿qué podemos entender como enseñanza para nuestras vidas? Número 1, el fuerte deseo de Dios de comunicarse con el hombre. En el Evangelio que acabamos de leer, en los versículos del 1 al 3 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que si tú observas en este pasaje 3 veces se menciona la palabra verbo, pero está escrita con mayúscula. Y su significado es logos, que también quiere decir palabra. Los seres humanos estamos hechos para comunicarnos por medio de las palabras. Y hoy podemos entender que Cristo es la palabra, porque Él es la esencia de la comunicación. No sé si lo comprendas, pero la forma en que Dios se comunica con nosotros es por medio de su palabra. Y es el vínculo que Él estableció para que tú y yo estemos bien comunicados con Él, con la persona de Cristo. Pero también esta palabra verbo se emplea como título del Hijo de Dios, traduciéndose verbo con mayúscula, como logos, que incluye los pensamientos, así como lo que se expresa. Logos es la palabra más profunda, más plena e inclusiva. Es la revelación de lo que está en Dios, en su naturaleza y carácter, su amor, sus caminos. Todo lo que Él comunica es la comunicación misma. El versículo 4 y 5 dicen, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mire, le comparto que en el Evangelio de San Juan hay 7 yo sois y 7 señales. Y uno de los yo sois es precisamente cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y la vida era la luz de los hombres. Es por ello que todos necesitan la luz para poder ver por dónde caminan y así puedan guardar su vida. Pues en la luz está la vida. El versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esta, queridos hermanos, es la mejor noticia de la Navidad. La encarnación de Dios mismo en la persona de Jesús para que nos alumbre y quite las tinieblas que hay todavía en muchas personas de este mundo. Y observe lo precisa y real que es la Biblia. Dice el versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y hoy, queridos hermanos, tristemente hay miles de millones de seres humanos que no le conocen, porque no está la luz en ellos y siguen viviendo en tinieblas. Y la pregunta sigue siendo la misma para muchas personas. ¿A qué vino Cristo a este mundo? Dice el versículo 11, a lo suyo vino. Pero la pregunta es, ¿qué es lo suyo? Pues es aquello que ya nos había sido anunciado por el profeta Isaías. Vino para dar buenas nuevas a los pobres, para decirles que hay solución a sus problemas,
que no todo está perdido, que el Maestro está aquí y quiere relacionarse con nosotros, pero también vino para sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que están trabajados y cargados de muchas cosas y no encuentran solución a sus quebrantos. También vino para pregonar libertad a los cautivos, para consolar, para liberar, para quitar cargas, para dar vista a los ciegos, aquellos que no quieren ver porque el enemigo los tiene engañados y les ha cegado el entendimiento. También vino para poner en libertad a los oprimidos, a los que sufren por tantas calamidades que han vivido a lo largo de sus vidas, para anunciarles que ahí no se acaba la vida, porque hay vida nueva en el Señor Jesucristo. Pero también la Biblia revela una triste realidad, y los suyos no le recibieron. Y esto nos enseña que no somos profetas en nuestra tierra. A veces necesita venir otra persona a hablar a los nuestros del Señor Jesús, para que lo conozcan y lo reciban y encuentren propósito de vida. Y la mejor noticia que la palabra nos anuncia es la siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra dice que para recibirlo necesitamos creer. Y hoy vivimos en un mundo incrédulo y desconfiado. La gente quiere ver para creer, porque no se da cuenta que es mejor creer para ver. ¿Y cómo se es hijo de Dios? Pues la Biblia nos dice cómo. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre. Esto es, no se nace cristiano. Y el hecho que hayas nacido en una familia cristiana, eso no te hace cristiano. Necesitas creer primero y recibir después. También debemos entender lo que quiere decir ni de voluntad de carne. Esto es que ni siquiera se trata de un deseo personal, de querer ser cristiano, pues para ello necesitas nacer de nuevo. Y termina el versículo diciendo ni de voluntad de varón. Se refiere a que no es por el deseo de los padres que sus hijos se conviertan a Cristo, o que tu mejor amigo o que tu tío favorito se convierta. No es por voluntad de una persona, pues es por voluntad de Dios, no nuestra. Dice la palabra de Dios, sino de Dios. Y termina nuestro pasaje de estudio con el versículo 14 que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que podemos aprender en este pasaje que Dios desea una relación con nosotros. El ser infinito se convirtió en finito para poder estar entre nosotros, para poder entender dos cosas muy importantes: su gracia. Esto es lo que Él es en esencia. Es darse a sí mismo, al despojarse de su investidura divina por amor a nosotros, por amor a ti y a mí. Y revestirnos con su presencia en el mundo, que Él es la verdad, que no hay engaño en su boca. Y cuando Él dice yo soy la vida, es que es una verdad absoluta que debemos creer con plena libertad, pues también sus palabras fueron, la verdad os hará libres, pues solo en Él, queridos hermanos, hay libertad. Un teólogo danés contó esta historia. Un príncipe quería encontrar una doncella idónea para ser su reina. Un día, mientras llevaba un recado de su padre en la villa local, pasó por una región pobre. Mientras echaba un vistazo a través de las ventanas de su carruaje, sus ojos se fijaron en una bella doncella campesina. Durante los siguientes días, él pasaba frecuentemente por donde vivía la joven y pronto se enamoró de ella. Pero él tenía un problema. ¿Cómo podría pedir su mano? Él podría pedir que se casara con ella, pero aún un príncipe desea que su novia se case con él libre y voluntariamente y no obligada. Él podía ponerse su más espléndido uniforme y llegar hasta la puerta de su casa con el carruaje, tirado por 6 caballos. Pero si él hacía esto, él nunca tendría
la seguridad de que la doncella lo amaría, o estaba confundida por todo el esplendor. El príncipe pensó en otra solución y, abandonando la idea de su traje real, se mudó a la aldea, entrando sin corona y vestido de campesino. Vivió entre la gente, compartió sus intereses y asuntos y habló su lenguaje. En ese tiempo la doncella cultivó su amor hacia él, por quien él era y porque él la había amado primero. Esta muy simple y casi infantil historia es lo que Juan está describiendo aquí. Dios vino y vivió con nosotros. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él tiene que revelársenos a nosotros en una forma comprensible. Y esto es precisamente lo que Jesús hizo. Se convirtió en carne como tú y como yo. Él mismo se hizo comprensible. Yo sé que Dios está más allá de mi alcance, pero yo no estoy más allá de su alcance. Él se humilló a sí mismo para que nosotros podamos alcanzarlo. El nacimiento de Cristo llevó al Dios infinito al alcance de un hombre finito como tú y como yo. Y yo llego a entender el deseo de su corazón para mí. Él nos ama y anhela comunicarnos su amor. Él quiere bendecirnos y salvarnos. Ese fue el propósito de su venida. Dice Mateo 1:21, cuando nazca el niño lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. La segunda cosa que hoy debemos entender es que Dios nos encuentra donde quiera que estemos en el momento de nuestra necesidad. Dios nos encuentra donde quiera que estemos en el momento de nuestra necesidad. Nosotros estábamos perdidos en la oscuridad, necesitábamos la luz y Dios nos dio la luz. Nosotros necesitábamos vida porque estábamos condenados a morir en nuestros pecados y en Él estaba la vida. Jesús fue el camino empleado por Dios para encontrarse con nosotros cuando nos encontrábamos perdidos, tomando caminos por los cuales nunca debimos andar. ¿Qué es lo que el hombre realmente necesita, queridos hermanos? Su perdón. Perdón de nuestros pecados contra Dios. Es por ello que Dios nos envió un Redentor, quien pagaría a su manera, comprándonos otra vez. Así Jesús se vistió de la naturaleza humana y de todo lo que en ella hay. El Hijo de Dios se sacrificó a sí mismo para que nosotros podamos llegar a ser hijos e hijas de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esas son las mejores noticias que un ser humano puede recibir. Concluyo con lo siguiente. Solo Dios mismo puede expresar completamente quién es Él para nosotros. Solo Dios mismo puede hacerse completamente conocido. Si nuestro Creador escogiera ocultarse a sí mismo, nosotros nunca le conoceríamos. Pero Él vino en la persona de Cristo Jesús y nosotros vimos su gloria. Él ansía tener compañerismo con nosotros. A ti te digo, querido hermano, querida hermana, invierte tiempo con Él cada día. Él nos encuentra donde estamos en el momento de nuestra necesidad, cubriendo tus cargas en la cruz del Calvario. En la celebración del nacimiento de Cristo, celebra la salvación, celebra en medio de su luz admirable. Y ese amor que Él tuvo para con nosotros es el mismo amor que debemos tener para con los que nos rodean, para las personas que están cerca de ti. Recibe como regalo más preciado su gracia inmerecida y compártela, porque ese es el anhelo de Dios, para que cada uno de nosotros, el amor de la Navidad, se manifieste como el Evangelio de Cristo. Que esta Navidad la presencia de Cristo alumbre tu vida
y la vida de las personas a quienes les vas a compartir este mensaje de salvación y de amor. Oremos. Buen Padre Celestial, Señor, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Hoy podemos entender, Padre bendito, que tu Evangelio se revela a nosotros para que podamos entender que tú, Señor, eres la palabra. Tú tienes ese anhelo de poder comunicarte con cada uno de nosotros a través de tu palabra. Pero no solo eso, Padre, sino hoy pudimos entender que en este Evangelio precioso tú también eres la luz que alumbra las tinieblas, la luz que quita los pecados, la luz que nos da un propósito de vida, la luz que alumbra nuestro camino para poder seguir adelante en medio de un mundo caído. Así que hoy, Padre bendito, queremos darte gracias por tu palabra. Darte gracias, Señor, porque en este advenimiento del Señor Jesucristo, Señor, el día 24, nos seguimos preparando, Padre, para que esta Navidad que tendremos, Señor, pueda ser la mejor Navidad de nuestra vida. Que cada uno de nosotros podamos entender lo que tú quieres de nosotros, Señor, y que podamos ser, así como Juan, testimonio a los demás, para que la gente te conozca, que la gente sepa, Señor, que hay solución a sus conflictos, a sus problemas, a sus quebrantos, a sus opresiones, Señor. Que seamos nosotros también esa luz que tú quieres para que podamos iluminar la vida de otras personas que aún no te conocen. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que la bendigas en el corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Padre, oramos a ti. Amén. Muy bien, amados hermanos, es tiempo de devolver un poco de lo mucho que Él nos da. Dice su palabra en la segunda carta a los Corintios: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Al final aparecerá el número de la cuenta donde podrás depositar tus diezmos y ofrendas. Tengo algunos anuncios para ti, querido hermano. Seguimos los miércoles a las 7 p.m. en nuestra clase de Biblia en vivo. Se suspende el estudio de mujeres en busca de Dios hasta enero, les avisaremos la fecha. Y los viernes continuamos con nuestra reunión de oración. En el grupo de varones seguimos por Zoom, sábados cada 15 días, 8:30 a.m., con el tema En busca de Dios. Y por último, prepárense para que este jueves 24 a las 6 p.m., donde tendremos nuestra Navidad en línea, vamos a tener un propósito, y es que todos entendamos el significado de la Navidad y lo compartamos con nuestros familiares y amigos para que no solo conozcan a Cristo, sino para que lo reciban en su corazón. Y si esto sucede, que es mi deseo más grande, pues regálale una Biblia. Oremos por este evento y gracias a todos los que están participando para que esta Navidad sea la mejor de nuestras vidas. Recibamos la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Padre, la gracia del Espíritu Santo y el amor del Hijo esté con todos y cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga.